Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que nos proponen un reto, yo diría que un reto fascinante. Hola, ¿qué tal? Sí, un reto en toda regla. La idea es volver a mirar la historia, esa historia que queremos conocer, la que nos contaron, y atrevernos a cuestionarla un poco. A rascar en la superficie. Exacto. La misión que nos hemos propuesto hoy es explorar cómo esas grandes narrativas, las que casi nos aprendimos de memoria en el colegio, son en realidad mucho más complejas. Y más contradictorias. Y más contradictorias. Y en el fondo, yo creo que mucho más humanas. Vamos a desmontar algunos mitos, a ver las historias que hay detrás de figuras icónicas y, analizar esos puntos de inflexión que lo cambiaron todo. Has dado en el clavo, porque no se trata de reescribir la historia por capricho, ni de ser revisionista sin más. Se trata de enriquecerla. Claro. Vamos a sumergirnos en esos matices que se suelen perder en los resúmenes de los libros de texto, en la letra pequeña de los grandes acontecimientos. Y lo que emerge de ahí es una visión del pasado que es mucho más rica y, sobre todo, creo que es mucho más real. Pues me parece un plan perfecto. Vamos a empezar a desgranar esto. Para calentar motores, hay un mito que yo creo que todos, absolutamente todos, hemos oído 1000 veces. A ver, dispara. La idea de que en la Edad Media la gente en general creía que la Tierra era plana. El clásico de los clásicos. Es casi una imagen de marca de la época, ¿no? ¿Te imaginas a los marineros aterrorizados pensando que iban a llegar al borde del mundo y a caerse con sus barcos a un abismo lleno de monstruos? Es una imagen muy potente, muy cinematográfica, pero tiene muy poco que ver con la realidad histórica. Eso es lo que me llamó la atención en los textos. Lo que la investigación histórica nos recuerda una y otra vez es que la esfericidad de la Tierra era un conocimiento asumido. Y no desde hacía poco, desde la Grecia clásica. O sea que no es algo que se descubriera en el Renacimiento. Para nada. Personajes como Pitágoras o Platón ya hablaban de una Tierra esférica. Y Eratóstenes, en el siglo III a.C., llegó a calcular su circunferencia con una precisión que la verdad es asombrosa para la época. Y todo ese conocimiento no se perdió durante la caída de Roma y la llamada Edad Oscura. No se perdió. Quizás no estaba tan extendido entre la población general, que al fin y al cabo era analfabeta en su mayoría, pero los eruditos, la gente culta, lo sabían perfectamente. Y aquí viene lo interesante. La propia Iglesia, a la que a menudo se culpa de ese supuesto oscurantismo. Claro, la narrativa es Iglesia contra ciencia. Efectivamente, pues la Iglesia no solo lo sabía, sino que sus grandes pensadores lo daban por sentado. De hecho, en uno de los textos se cita a Agustín de Hipona, que vivió entre los siglos IV y V, o sea, muchísimo antes de lo que consideramos el clímax medieval. Casi 1000 años antes de Colón. Y su descripción es que no puede ser más clara, es inequívoca. Decía algo así como que la mole esférica y acuosa tiene el día por un lado y la noche por el otro. Es literalmente la descripción de un planeta redondo iluminado por el Sol. No hay interpretación posible, es una descripción física. Entonces, si los sabios lo sabían, la Iglesia lo sabía, ¿de dónde sale este mito tan persistente? ¿Por qué todos tenemos esa imagen en la cabeza? Pues es una pregunta muy buena. Y la respuesta es que el mito es bastante reciente. Fue, en gran medida, una construcción del siglo XIX. ¿Del XIX? Sí. Autores como Washington Irving, con su biografía de Cristóbal Colón, que era más una novela que una biografía, popularizaron la idea de un Colón heroico luchando contra geógrafos eclesiásticos ignorantes que insistían en que la Tierra era plana. O sea que se inventaron una historia para hacer al héroe más heroico. Exacto. Se popularizó para crear un contraste muy conveniente, muy útil para la mentalidad de esa época, la edad oscura de la fe y la superstición frente a la luz de la razón y la ciencia moderna que representaba el siglo XIX. Funcionó como una especie de caricatura. Una caricatura perfecta para ensalzar la idea de progreso, pero a costa de simplificar, y de qué manera, 1000 años de historia. La realidad es que el debate de Colón con los sabios de Salamanca no fue sobre si la Tierra era redonda, eso nadie lo dudaba. El debate fue sobre su tamaño. Ah, claro. Colón usaba unos cálculos que hacían la Tierra mucho más pequeña de lo que es, y por eso creía que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. Los sabios de Salamanca, usando los cálculos clásicos, que eran más correctos, le decían que la distancia era inmensa, que era un viaje imposible. Y en eso tenían razón ellos. En eso tenían toda la razón. Si no se hubiera topado con un continente por el medio, se habrían muerto de hambre y sed en mitad del océano.
Es fascinante cómo una narrativa inventada puede llegar a sustituir a la realidad histórica en el imaginario colectivo. Totalmente. Y es un buen ejemplo de cómo se construyen los relatos. Y hablando de relatos y narrativas complejas, que a menudo se usan como arma arrojadiza, los documentos que manejamos se meten de lleno en un tema mucho más delicado: Ujú. Me imagino por dónde vas. la leyenda negra española. Un tema espinoso, desde luego, y muy polémico. Antes de nada, para que todo el mundo se sitúe, creo que conviene definir bien qué es. Sí, por favor. La leyenda negra no es historia en sí. No es un análisis objetivo del pasado. Es una corriente de propaganda anti-española. Propaganda. Sí, propaganda. Arranca en el siglo XVI, en plena época de las guerras de religión y de la lucha por la hegemonía en Europa, y es impulsada por las potencias rivales de España, ¿Hablamos de Inglaterra, de los Países Bajos? principalmente. Y el objetivo de esta propaganda es presentar al Imperio español como excepcionalmente cruel, intolerante, fanático y opresivo. Pero la palabra clave ahí es excepcionalmente. Esa es la clave de todo. No se trata de negar que hubiera crueldad o intolerancia, que la hubo, como en todas partes. Se trata de crear la imagen de que España era, de alguna manera, peor que el resto. Una anomalía monstruosa en una Europa que, supuestamente, no lo era tanto. Y uno de los pilares de esa leyenda, quizá el más famoso, el que primero viene a la mente, es la Inquisición española. Sin duda. La palabra en sí ya evoca unas imágenes muy concretas: tortura, autos de fe, quema de herejes. Pero uno de los análisis que tenemos aquí le da una vuelta de tuerca. Y empieza por algo muy básico. Nos recuerda que la Inquisición no fue un invento español. No, en absoluto. Y es un dato fundamental que se suele olvidar. Su origen está en la Francia del siglo XII. 200 años antes de la española. Más de 250 años antes. Fue creada directamente por el papado para reprimir la herejía cátara en el sur de Francia. Fue una herramienta de control religioso que se extendió por toda Europa. Hubo Inquisición en Italia, en Portugal, en el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, que era una institución, por así decirlo, europea. Era una herramienta de la Iglesia Católica para mantener la ortodoxia. Ahora bien, es cierto que la versión española, la fundada por los reyes católicos a finales del siglo XV, tuvo sus particularidades. Dependía más de la corona que del Papa, por ejemplo. Pero la idea de que fue una institución únicamente española es sencillamente incorrecta. Pero lo que de verdad me ha llamado la atención del análisis son las cifras, porque creo que las cifras desmontan muchas ideas preconcebidas. Los datos siempre son reveladores. Toda su historia, que son más de 3 siglos, Sí, la Inquisición española condenó a la hoguera a 59 mujeres por brujería. 59. Es una cifra terrible. No hay que minimizarlo en absoluto. Cada una de esas vidas es una tragedia inmensa. Por supuesto. Sin embargo, el contexto es clave. Es absolutamente fundamental. Si ampliamos el foco y miramos al resto de Europa durante ese mismo periodo, ¿Qué nos encontramos? nos encontramos con lo que se conoce como la locura de la caza de brujas, sobre todo en zonas protestantes. En Alemania, en Suiza, en Francia, en Escocia. Las estimaciones de los historiadores hablan de unas 50.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres, quemadas por brujería. ¿50.000? 50.000 frente a 59. La diferencia de escala es abismal. Es que es una diferencia que te obliga a replantearte toda la narrativa. No se trata de decir, y quiero que esto quede muy claro, que la Inquisición fue buena. Fue un aparato de represión brutal. Desde luego. Pero estos datos sugieren que quizá no fue la anomalía monstruosa y excepcionalmente sanguinaria que la leyenda negra nos ha vendido. Exacto. Paradójicamente, la Inquisición española fue bastante escéptica con el tema de la brujería. Los inquisidores, al ser juristas y teólogos, a menudo consideraban las acusaciones de brujería como meras supersticiones de ignorantes. Hubo casos famosos como el de las brujas de Zugarramurdi, donde un inquisidor, Alonso de Salazar y Frías, investigó el caso y concluyó que no había pruebas de nada y que había que dejar de creer en brujas. O sea que la propia Inquisición en algunos casos frenó la histeria popular. En muchos casos sí, mientras que en el centro de Europa eran los propios tribunales civiles y las comunidades locales las que llevaban a cabo estas masacres. La Inquisición, con su estructura burocrática y su necesidad de probar la herejía, actuó a veces como un freno. Entonces, ¿cuál era su función principal si no era quemar brujas? Su función era mantener la unidad religiosa en un reino que acababa de unificarse.
Su principal objetivo eran los falsos conversos, tanto judíos como musulmanes, que se sospechaba que practicaban su antigua fe en secreto. Era una herramienta de control social y de unificación ideológica. En un continente donde, como vemos, la disidencia religiosa se pagaba muy cara en todas partes. En todas partes. Ponerla en su contexto europeo no la absuelve, ni mucho menos, pero sí la explica de una forma más precisa y menos propagandística. Vale. Dejamos la Inquisición y pasamos al otro gran pilar de esta leyenda que abordan las fuentes, que es, por supuesto, la conquista de América. El otro gran tema. La visión tradicional, la que ha calado, es la de un genocidio, la de un puñado de conquistadores con armadura aniquilando a millones de indígenas con una crueldad sin límites. Es la imagen de Cortés o Pizarro como una especie de Terminators del siglo XVI. Exacto. Pero en los textos aparece una frase, y es una frase que a mí me pareció una bomba. Dice, literalmente, la conquista, como se suele decir, la hicieron los indios. Es una afirmación muy potente, sí. Y choca frontalmente con la imagen que tenemos. Totalmente. Pero tiene una base histórica muy sólida. Lo que quiere decir esa frase es que la caída de imperios tan vastos y poderosos como el mexica o el inca habría sido militarmente imposible para los pocos cientos de hombres que llevaba Hernán Cortés o Francisco Pizarro. Imposible. Absolutamente imposible. Pensemos en el imperio mexica, el que llamamos azteca. Su capital, Tenochtitlán, era una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, con cientos de miles de habitantes. Tenían un ejército profesional y bien organizado de decenas de miles de guerreros. Y Cortés llega con... ¿cuántos hombres? ¿500? ¿600? Por ahí. Más unos pocos caballos y algunos cañones. La idea de que ese puñado de hombres pudiera conquistar un imperio así por la fuerza es militarmente un disparate. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál es la clave que falta en esa ecuación? La clave son las alianzas. Alianzas masivas que Cortés forjó con otros pueblos nativos que estaban sometidos o eran enemigos de los mexicas. ¿Y quiénes eran estos pueblos? ¿Por qué se unirían a un extranjero recién llegado? Pues eran pueblos como los tlaxcaltecas, los totonacas, los huejotzincas. Para ellos, los mexicas no eran sus hermanos indígenas, eran sus opresores. Claro, no existía una identidad indígena unificada. En absoluto. Existía la identidad tlaxcalteca, totonaca, mexica, y el imperio mexica era un imperio que se había expandido a base de conquistar y someter a sus vecinos. Les exigía tributos enormes, en productos y, lo que es más importante, en prisioneros para sus constantes sacrificios humanos a gran escala. Las famosas guerras floridas. Exacto. Eran guerras rituales cuyo único objetivo era capturar prisioneros para los sacrificios. Imagina vivir bajo ese terror constante. Para estos pueblos, los mexicas eran un yugo que odiaban profundamente. ¿Y entonces llega Cortés? Y entonces llega Cortés con su tecnología militar superior, sus caballos que aterrorizaban, y una determinación de hierro. Y estos pueblos no ven a un conquistador, ven a un posible libertador. ¿Una oportunidad? Una oportunidad arriesgada pero real de sacudirse el dominio mexica. Por eso, el ejército que finalmente asedia y toma la capital azteca, Tenochtitlán, no era un ejército español. Era un ejército indígena. Era un ejército mayoritariamente indígena. Estaba formado por miles y miles de guerreros tlaxcaltecas, totonacas y de otras etnias, y un pequeño contingente de españoles que aportaban la tecnología, las tácticas europeas y el liderazgo estratégico. Fue, en esencia, una guerra de liberación para muchos pueblos indígenas que acabó con la hegemonía mexica. Y la sustituyó por la española. Y la sustituyó por la española, que a la larga resultó ser otro tipo de dominio, desde luego. Pero en ese momento para ellos era la única opción viable. Pero el colapso demográfico fue real. Las cifras son espeluznantes. La población de América se desplomó de forma catastrófica en las décadas siguientes a la llegada de los europeos. Si no fue un genocidio deliberado en el sentido de un plan de exterminio, ¿qué lo causó? Aquí la biología tuvo un papel mucho más devastador que las espadas. Muchísimo más. Las enfermedades. La causa principal, y con una diferencia abrumadora, fueron las enfermedades. Los europeos, asiáticos y africanos llevaban milenios conviviendo con una serie de enfermedades surgidas de la domesticación de animales. Habían desarrollado defensas, una inmunidad relativa. Hablamos de viruela, sarampión, gripe, tifus. Exacto. Un arsenal de virus y bacterias para los que el sistema inmunológico de la población americana,
que había vivido aislada durante miles de años, no tenía ninguna defensa. Cero. Fue como una bomba biológica. Fue una bomba biológica. Uno de los estudios que manejamos menciona una sola epidemia de viruela en la isla de la Española entre 1518 y 1519. Aniquiló a casi toda la población nativa de la isla en cuestión de meses. Es inimaginable. Cuando la viruela llegó a México, poco después, mató un porcentaje enorme de la población de Tenochtitlán, incluido el propio emperador. Fue una tragedia biológica a una escala que no podemos ni concebir. Claro. Y esto es muy importante. No niega la violencia, la explotación y la brutalidad de la conquista que existieron y fueron terribles. Por supuesto que no. Hubo masacres, hubo trabajos forzados, hubo un sistema de explotación brutal. Pero añade una capa de complejidad fundamental. No fue un plan de exterminio sistemático, sino una catástrofe multifactorial, donde las alianzas políticas indígenas y, sobre todo, los microbios invisibles, jugaron un papel tanto más importante que las propias batallas. Exacto. Y esa idea, la idea de que la realidad es siempre más compleja que la etiqueta fácil de buenos contra malos, nos sirve de puente perfecto para el siguiente bloque. Sí. Si los eventos históricos son así de enrevesados, ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con los grandes héroes y villanos de la historia? Vale, este tema me parece fascinante, porque las fuentes aquí se atreven con figuras que en el imaginario popular parecen intocables, casi de una pieza. Y el primer ejemplo que ponen es el héroe nacional español por antonomasia, A ver. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. El Cid. Palabras mayores. La imagen que tenemos es la del caballero cristiano, leal vasallo, adalid de la Reconquista, el héroe del Cantar de Mio Cid. La imagen casi mitológica del Cantar, que es un poema épico maravilloso, pero que se escribió casi medio siglo después de su muerte y que, como toda épica, idealiza al personaje. Pues si vamos a los documentos de su época, a las crónicas tanto cristianas como musulmanas, la historia es bastante diferente. Mucho más terrenal. Para empezar, su famosa lealtad al rey, su relación con su señor natural, el rey Alfonso VI de León y Castilla, fue un auténtico desastre. Malísima. Alfonso VI lo desterró. Y no una, sino 2 veces. Lo expulsó del reino. Y tras el primer destierro, ¿qué hace Rodrigo? No se va a un monasterio a rezar. Se convierte, en la práctica, en un señor de la guerra. Un condottiero, un mercenario de altísimo nivel que ofrece su espada y su pequeño ejército privado, su mesnada, al mejor postor. Y aquí viene lo que a mí me rompió todos los esquemas. Lo que rompe el molde del héroe de la cristiandad. Su principal empleador durante años, ¿quién fue? El emir de la taifa musulmana de Zaragoza, Al-Muqtadir y sus sucesores. Exacto. Se puso a su servicio, luchó para él contra otros reinos musulmanes, como la taifa de Lérida, pero también Contra reinos cristianos. Luchó contra el rey de Aragón y contra el conde de Barcelona, a quien llegó a capturar en batalla. Y lo más increíble, que se menciona en las fuentes, su famoso apodo campeador, que significa algo así como maestro del campo de batalla o campeón, se lo ganó precisamente en ese periodo, luchando al servicio de un señor musulmán y derrotando a ejércitos cristianos. es increíble. O sea que el gran héroe de la Reconquista, el adalid de la cristiandad, se forjó su legendaria reputación militar luchando para un emir musulmán contra otros cristianos. Así es. Y no era una anomalía. Tenemos que entender el contexto. Era un hombre de la frontera del siglo XI. En esa época y en ese lugar, las lealtades eran fluidas, eran personales. La idea de una guerra santa monolítica entre un bloque cristiano y un bloque musulmán es una simplificación muy posterior. La realidad era más un mosaico de pequeños reinos, taifas, condados. Un mosaico donde todos pactaban con todos. Cristianos se aliaban con musulmanes para luchar contra otros cristianos. Musulmanes se aliaban con cristianos para luchar contra otros musulmanes. Para los nobles guerreros como el Cid, la guerra era un oficio. Y la lealtad se debía a quien garantizaba su estatus, su honor y su sustento. Fuera cristiano o musulmán. Fuera quien fuera. Su objetivo final, como el de cualquier gran señor de la época, era labrarse su propio poder. Y vaya si lo consiguió. Conquistó la importantísima ciudad de Valencia y la gobernó como un príncipe independiente hasta su muerte. No se la entregó a su rey. No, la gobernó él, para él. Creó su propio principado en Valencia. Es que esta visión lo humaniza. Lo saca de ese pedestal de mármol y lo convierte en un personaje mucho más complejo y, para mí, mucho más interesante. Sin duda.
Un estratega brillante, un político increíblemente ambicioso, un guerrero pragmático y a veces despiadado. Un hombre de su tiempo, no un santo de leyenda, y esta dualidad, esta mezcla de luces y sombras, la vemos en otra figura gigantesca que analizan las fuentes: Napoleón Bonaparte. Napoleón. Otro personaje lleno de contradicciones fascinantes. Por un lado, tenemos la imagen del tirano, del megalómano que se corona a sí mismo emperador, que arrastra a toda Europa a casi 20 años de guerra continua para satisfacer su ambición de poder. El hombre que colocaba a sus hermanos y mariscales en los tronos de los países que conquistaba, como si fueran de su propiedad, el que causó millones de muertos en todo el continente. Esa es la cara del déspota, la del ogro. Pero luego lees lo que hizo como gobernante, las reformas que impulsó, y te encuentras con la otra cara de la moneda. ¿La cara del modernizador? Totalmente. Napoleón fue también un hijo de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Un reformador radical. Su gran legado, el que pervive hoy, es el Código Civil napoleónico. El Código Civil que sentó las bases de muchos de los sistemas legales que tenemos hoy en día en Europa. Y es que lo que proponía ese código era absolutamente revolucionario para la época. Establecía la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Se acabaron los privilegios de la aristocracia por nacimiento. Implantó la meritocracia en la administración, la idea de que los funcionarios debían ser elegidos por su capacidad y su talento, no por su apellido o por a quien conocían. Y garantizó la libertad religiosa y de conciencia. En la práctica, estaba barriendo los últimos restos del antiguo régimen feudal por toda Europa a lomos de sus ejércitos. Era un déspota ilustrado en el sentido más literal de la palabra. Exportaba las ideas de la revolución a punta de bayoneta. Entonces, ¿cómo lo juzgamos? ¿Es el modernizador que sacó a Europa del feudalismo o el tirano que la ahogó en sangre? Y él mismo parecía consciente de sus contradicciones y de sus errores. Sí, eso es muy interesante. Uno de los textos recoge su propia reflexión años después, ya derrotado, en su exilio de Santa Elena, sobre lo que él consideraba su mayor fallo estratégico, y fue España. La úlcera española, como él la llamó. Dijo algo como: los españoles todos se comportaron como un solo hombre de honor. Reconocía que subestimar la capacidad de resistencia del pueblo español fue el error que desangró a su gran ejército y que a la larga le llevó a la ruina. Esto plantea una pregunta fundamental, que va más allá de Napoleón o de El Cid. ¿Cómo manejamos estos legados tan complejos? La historia nos exige sopesar estas dualidades. No es fácil. No, no lo es. Rara vez hay héroes puros o villanos absolutos. Lo que encontramos son seres humanos con unas luces y unas sombras tremendas, capaces de impulsar grandes avances sociales y al mismo tiempo de causar un sufrimiento inmenso. La historia, al final, no va de poner etiquetas de bueno o malo, va de entender la complejidad humana. Totalmente de acuerdo. Y si las personas son así de complejas, los grandes eventos que marcan la historia lo son todavía más. Aún más. Las fuentes dedican la última parte de su análisis a esos momentos clave, esos puntos de inflexión que todos hemos estudiado, pero que por dentro son un mecanismo de relojería fascinante y lleno de sorpresas. Momentos en los que, a menudo, lo que sucede lejos del campo de batalla, en las negociaciones secretas, en las conspiraciones o en las salas de estrategia, es mucho más decisivo que la propia batalla. Y el primer ejemplo que se analiza es la caída de Granada en 1492. El fin de la Reconquista. Un momento cargado de simbolismo. La imagen que todos tenemos es la de la victoria militar final, la culminación épica de siglos de lucha. Boabdil entregando las llaves de la ciudad a los reyes católicos. La rendición del último reino musulmán de la península. Y sí, es cierto que hubo un asedio formidable. Los reyes católicos movilizaron un ejército enorme para la época. Se habla de más de 50.000 hombres, con la mejor artillería de Europa. Construyeron una ciudad entera, Santa Fe, para demostrar que no se iban a ir de allí hasta que Granada cayera. La presión militar fue brutal. Pero la historia real de la caída de Granada es en gran medida una partida de ajedrez diplomático y de guerra psicológica. ¿En qué sentido? En el sentido de que, mientras el ejército cristiano asfixiaba la ciudad desde fuera, por dentro la diplomacia echaba humo. Las negociaciones para la rendición fueron largas, secretas y muy complejas.
No fue una simple rendición incondicional tras una derrota. Para nada. Uno de los documentos señala que los términos de la rendición, las llamadas capitulaciones, fueron sorprendentemente generosos. Se garantizaba a los musulmanes granadinos que podían conservar su religión, su lengua, sus propiedades, sus propias leyes y jueces. Unas condiciones muy favorables. ¿Por qué? El texto da una razón muy humana y muy poderosa. Todos, moros y cristianos, estaban hartos de guerra. Llevaban 10 años de una guerra de desgaste terrible. Ambos bandos estaban agotados. Y había otro factor clave, ¿no? La situación interna del Reino de Granada. Fundamental. El reino nazarí de Granada estaba completamente roto por dentro. Era una guerra civil en toda regla. Boabdil, el último emir, se había rebelado contra su propio padre. Y luchaba a muerte contra su tío, el zagal, que controlaba parte del reino. La familia real estaba dividida, la aristocracia también. El reino se estaba desangrando por sus propias luchas internas mucho antes de que llegara el golpe de gracia de los castellanos. O sea que la rendición final fue tanto una derrota militar como el colapso de un estado fracturado, agotado y en plena guerra civil. Exactamente. Lo que nos demuestra, una vez más, que los grandes eventos históricos rara vez son un simple choque de fuerzas. Son una combinación de presión militar, agotamiento económico y social, diplomacia secreta y muy a menudo luchas de poder internas en el bando perdedor. La historia es un puzzle con muchas piezas. Y si hablamos de momentos clave donde lo que no se ve es incluso más importante que lo que se ve, el último ejemplo que analizan las fuentes es simplemente espectacular. Es de mis favoritos. Nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, al momento decisivo en el frente occidental, el desembarco del día D, el 6 de junio de 1944, la mayor invasión anfibia de la historia. Pues bien, las fuentes argumentan de forma muy convincente que el éxito de esa invasión masiva dependió casi por completo de una de las mayores y más sofisticadas operaciones de engaño de la historia. La Operación Fortitude, Fortaleza. ¿En qué consistió exactamente? A ver, en 1944, los alemanes sabían que la invasión aliada de Francia era inminente. La pregunta no era si iba a ocurrir, sino dónde y cuándo. Y el lugar más lógico era el Pas de Calais. El más lógico, sin duda, es el punto más estrecho del Canal de la Mancha, el que ofrecía la ruta marítima más corta y el camino más directo hacia el corazón industrial de Alemania. Todo el alto mando alemán, incluido Hitler, estaba convencido de que el ataque principal sería allí. Y los aliados lo sabían. Lo sabían. Y decidieron explotar esa convicción. El objetivo de la Operación Fortitude era precisamente convencer a los alemanes de que estaban en lo cierto, reforzar su idea de que la invasión sería en Calais, para que concentraran allí sus mejores tropas, mientras el ataque real se preparaba en otro lugar completamente distinto, Normandía. Exacto. Y para ello, los aliados no escatimaron en recursos ni en imaginación. Es que es casi de película. Crearon un ejército fantasma. Un grupo de ejércitos entero que no existía en la realidad. ¿Cómo se hace eso? Pues con una puesta en escena a escala masiva. En la zona de Kent, en el sur de Inglaterra, justo enfrente de Calais, construyeron cientos y cientos de tanques hinchables. De goma. De goma. Y aviones de madera. Lanchas de desembarco falsas, hechas de lona y andamios. Crearon campamentos militares vacíos que, desde los aviones de reconocimiento alemanes, parecían llenos de actividad y de soldados. Es una locura. Imaginar a un grupo de soldados inflando un tanque Sherman como si fuera una colchoneta de playa para engañar al Tercer Reich. Es casi cómico si no fuera tan brillante. Pero no era solo atrezo. Lo más importante fue la guerra electrónica. Generaron un volumen inmenso, gigantesco, de tráfico de radio falso. Contrataron a actores, a operadores de radio, para simular las comunicaciones de un ejército masivo que se estaba preparando para atacar. Todo un guión. Engañaron a sus servicios de inteligencia. Y no solo eso. Usaron a sus agentes dobles, espías alemanes que habían capturado y girado, para que enviaran a Berlín informes confirmando la existencia y la ubicación de este ejército fantasma. Pero el toque de genialidad, lo que de verdad hizo creíble todo el engaño, fue el factor humano, el comandante. Ahí está la clave final. Para que el engaño fuera 100% creíble, los aliados pusieron al mando de este ejército fantasma, el Fusag, al general que los alemanes más temían y más respetaban como un genio de la guerra ofensiva. George S. Patton, el mismísimo George Patton.
sangre y agallas. Lo pusieron allí, a la vista de todos, paseándose por el sur de Inglaterra. Los espías alemanes informaban. Patton está en Kent al mando del primer grupo de ejércitos de Estados Unidos. La invasión principal será en Calais, liderada por él. Para ellos era la confirmación definitiva. Y el resultado de todo esto fue demoledor para los alemanes. Absolutamente. El 6 de junio de 1944, cuando miles y miles de soldados aliados empiezan a desembarcar en las playas de Normandía a cientos de kilómetros de Calais. Hitler y sus generales estaban convencidos de que era una simple maniobra de distracción. Una finta. Creyeron que el ataque real, el de Patton, vendría después en Calais. Y como resultado, mantuvieron a sus mejores divisiones Panzer, sus divisiones acorazadas de élite, esperando en la zona de Calais el ataque principal. El ataque que nunca llegaría. El ataque que nunca llegó. Durante días, semanas cruciales, esas divisiones se quedaron paradas esperando a un ejército fantasma. Esos días que los alemanes perdieron esperando a un fantasma permitieron a los aliados consolidar su cabeza de playa en Normandía y empezar el avance. Es increíble. Nos enseña que a veces la historia se decide no con la fuerza bruta, sino con la estrategia, con la psicología, con la capacidad de construir una ilusión tan convincente que tu enemigo se derrota a sí mismo. La mayor invasión de la historia comenzó en realidad con una obra de teatro a gran escala. Ha sido un repaso increíble, la verdad. Hemos visto que la Edad Media no era tan oscura como la pintan, que los héroes nacionales como el Cid tenían una carrera, digamos, mucho más compleja de lo que cuenta la leyenda. Y que victorias monumentales como la del día D pueden depender de pactos secretos y de ejércitos de mentira. Parece que la conclusión clara de todo esto es que la historia que nos han contado, la historia aceptada, es solo la portada del libro. Es el punto de partida. Totalmente. Y no hay nada de malo en ello. Pero la historia no es una colección de hechos grabados en piedra. No es un dogma. Es un campo de investigación y de debate vivo y en constante evolución. Y cuestionar esos relatos que hemos heredado, buscar los matices. Entender las contradicciones. No es destruir la historia, es todo lo contrario. Es hacerla más honesta, más desordenada, sí, pero al final mucho más fascinante y mucho más real. Y para terminar, hay un pequeño detalle en las fuentes, una nota casi al pie, que nos ha dejado pensando. Sí, una anécdota muy reveladora. Menciona que Carlomagno, el gran emperador franco, el unificador de la Europa cristiana, ordenó que se pusieran por escrito los antiquísimos poemas bárbaros. Los poemas que cantaban las hazañas y las genealogías de los reyes paganos, de los pueblos a los que él mismo había sometido y cristianizado. Ordenó que se transcribieran para que no se perdieran para siempre. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta. Un conquistador cristiano como Carlomagno vio el valor de preservar el relato de otros, incluso el relato de los vencidos. ¿Cuántas historias, cuántas culturas, cuántas formas de ver el mundo se han perdido para siempre a lo largo de los siglos porque otros conquistadores en otros lugares no tuvieron esa misma visión? Y trayéndolo a nuestro presente, ¿qué relatos importantes, qué voces, qué narrativas cruciales podríamos estar perdiendo hoy, en nuestra propia época, sin siquiera darnos cuenta de ello?